Que contar la verdad, que estar comprometido con esa verdad, con la libertad de expresión y, por supuesto, con contar todo aquello que el poder económico, que el poder político no quiere que se cuente, que suele además coincidir con la causa de las desigualdades, de la injusticia social, que están muy relacionadas. Los medios de comunicación, en definitiva, otra cosa que hay que tener clara es que están en manos privadas, pero son instituciones de la sociedad. No hay democracia sin medios de comunicación libres. Las fake news no son de ahora. Esto ya ocurrió durante la época de la transición. Entonces esto es una cosa que a un medio no le puedo perdonar nunca, ¿no? Porque no es la ideología que pueda transmitir un artículo de opinión, la selección de los colaboradores, el posicionamiento editorial ante una cuestión, no es eso. Era el engaño continuo, era la alimentación del odio. Y eso es el antiperiodismo. Es que es muy difícil ser transparente cuando resulta que tus consejos de administración están compuestos por gente de bancos, de grandes corporaciones y de fondos de inversión. Contra el poder establecido tienen que tener argumentos, que es lo que tenéis que contribuir a hacer vosotros. Las organizaciones denunciando y los medios contribuyendo a crear este mal. ¿En qué campos? A mí se me ocurren tres muy importantes. Uno es el de contribuir a explicar que el crecimiento es compatible con desigualdad, por tanto desmontar las tesis hegemónicas de que la economía crece, por tanto va bien, todo. Es una novedad, esto es de ahora. Crecimiento es compatible con el aumento de las desigualdades. Es uno de los grandes desacoplamientos del siglo XXI. Uno de los grandes desacoplamientos es este. Crecimiento económico es compatible con el aumento de las desigualdades y esto hay que contarlo siempre que podáis. Nosotros tenemos que introducir todas estas cuestiones en el debate público. Tenemos que introducir como periodistas la denuncia de todo aquello que se está haciendo y que se intenta ocultar, de todo aquello que se está haciendo mal, de todo aquello que se está haciendo injustamente, de toda la corrupción que pueda producirse, y por introducir estos temas en la agenda pública. Es decir, darles importancia. En tu línea editorial tiene que ser importante hablar de ciertos temas. Tiene que ser importante hablar de la lucha de las mujeres, tiene que ser importante hablar de la solidaridad internacional, tiene que ser importante contar qué está pasando en las guerras, tiene que ser importante una serie de cosas, ¿no? Hablamos de periodismo social y comprometido que persigue la justicia social, la denuncia de la injusticia y la desigualdad y que prioriza a las personas por encima de otros intereses políticos o económicos.